La transformación constante de las sociedades contemporáneas impulsada por la globalización, el desarrollo tecnológico y la creciente digitalización de la vida cotidiana nos sitúan en una encrucijada de particular relevancia. La reconfiguración del poder político, el replanteamiento del papel del Estado y la redefinición del ámbito de los derechos humanos en un entorno que podríamos denominar República 4.0. Este concepto no se limita solo a la cuarta revolución industrial ni a la mera incorporación de tecnologías digitales, sino que implica un cambio profundo en las relaciones entre Estado y sociedad, entre el orden constitucional y la soberanía, entre los actores nacionales e internacionales, que inciden en la legitimidad del poder político. Así, la Constitución deja de ser vista únicamente como una norma suprema estática, transformándose en un texto vivo, dinámico, que incorpora principios, valores y mecanismos de control con miras a enfrentar los retos emergentes en el escenario digital global. En este caso, la Constitución como eje dinámico en la era digital sitúa una conversación particularmente relevante, ya que tradicionalmente la Constitución ha sido entendida como la norma fundamental que ordena el sistema político, consagra derechos, establece la división de poderes y fija los principios rectores de la comunidad política. Sin embargo, en la República 4.0, esta comprensión clásica se ve desafiada por la velocidad del cambio tecnológico y la interconexión global. Por un lado, el poder estatal ya no se ejerce únicamente en el plano territorial, sino que ya ha atravesado por flujos de información, capital, bienes y personas que trascienden las fronteras de carácter físico. Por otro, la distinción entre lo público y lo privado, entre el ámbito nacional e internacional, se torna más difusa. En este contexto, la Constitución debe representar una brújula normativa capaz de orientar las conductas en un entorno donde las reglas se encuentran en constante mutación y transformación. Por ello, el texto constitucional no puede ser concebido como un ancla inmóvil, sino como un instrumento de poder, capaz de incorporar principios adaptativos. Esta ductibilidad no implica su relativización absoluta, sino la instalación de mecanismos interpretativos, de actualización jurisprudencial y de participación social que garanticen su eficacia y eficiencia. De esta manera, la Constitución no se limita a ser un documento, sino que se convierte en un referente dinámico que orienta la vida política y social en un universo en rápida transformación. La reconfiguración del poder en la República 4.0 impacta a la idea misma de este concepto. Implica reconocer que las esferas de poder tradicionales, legislativo, ejecutivo y judicial, se ven presionadas por nuevas dinámicas. El poder político debe interactuar con actores no estatales dotados de capacidades antes inimaginables. Corporaciones transnacionales que controlan datos a escala planetaria. Organizaciones de la sociedad civil con presencia virtual creciente, masiva, e incluso individuos que a través de las redes sociales y la inteligencia artificial pueden incidir significativamente en la agenda pública. Esto genera un desajuste entre los modelos clásicos de soberanía y la realidad de un poder fragmentado, descentralizado y a menudo difícil de cuadrar ante los esquemas que tradicionalmente conocíamos o que constitucionalmente eran un referente. En este entorno, la Constitución debe sentar las bases para un nuevo pacto social que reconozca la pluralidad de actores y las diversas instancias de poder. El control constitucional no se reducirá a la mera revisión de las leyes o actos del poder político, sino que deberá integrar la supervisión de prácticas políticas emergentes, la incidencia de las empresas tecnológicas en las libertades y derechos fundamentales y la adecuada protección de las infraestructuras informativas que sostienen el debate público y el proceso deliberativo en nuestras democracias. La República 4.0 exige por fin la construcción de nuevas categorías constitucionales que permitan abordar realidades como la gobernanza de los datos, el papel de las plataformas digitales y la emergencia de nuevos espacios de deliberación ciudadana en línea que impactan, insisto, a nuestros valores democráticos. Y es aquí que los derechos humanos en la era de la hiperconectividad juegan un papel central. La evolución tecnológica y la digitalización impactan directamente en los derechos humanos y libertades fundamentales. Si bien estos derechos han sido históricamente concebidos como un conjunto de principios inherentes a la protección de la dignidad humana,
hoy deben pensarse en función de condiciones materiales y virtuales que afectan a la libertad, la igualdad y la participación. Los derechos a la intimidad, a la libertad de expresión, a la no discriminación y a la participación política, por ejemplo, adquieren una nueva dimensión cuando se trasladan al entorno digital. El manejo de datos personales, la geolocalización, la vigilancia masiva, los algoritmos que determinan el acceso a la información y la manipulación de las emociones a través de las redes sociales se convierten en factores centrales en el debate sobre los derechos y libertades fundamentales del siglo XXI. En este sentido, la Constitución debe ofrecer un marco para la protección eficaz de estos derechos. En la República 4.0 esto implicará, en muchos casos, desarrollar normativa y jurisprudencia constitucional que anticipe y limite el potencial abusivo de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el fortalecimiento del derecho a la protección de los datos personales como marco referencial global. La protección constitucional en las esferas de carácter digital, particularmente en el ciberespacio, o la exigencia de transparencia y explicabilidad de los algoritmos utilizados por entidades públicas y privadas. Así, el constitucionalismo contemporáneo debe incluir la articulación de un catálogo de derechos digitales capaces de tutelar libertades y garantías en el entorno virtual. El control constitucional y las nuevas formas de legitimidad de la República 4.0 exigen justamente un control más amplio y plural. Los tribunales constitucionales, en su rol de guardianes de la norma suprema, no pueden limitarse a interpretar la ley a la luz del texto constitucional de manera estática. Deben reconocer que la legitimidad del orden constitucional depende de su capacidad para responder a las nuevas formas de vulneración de derechos y libertades y la transformación de las relaciones de poder. Así, el control constitucional adquiere un carácter poliédrico. Debe asegurar la vigencia de los principios democráticos y republicanos tradicionales, pero también debe incorporar el examen de las nuevas dinámicas digitales que afectan el debate público. La información y la participación ciudadana serán clave en esta evaluación. Este control no puede ejercerse únicamente a posteriori, mediante la revisión de leyes o actos de autoridad, sino que también requiere mecanismos preventivos y participativos. Los órganos jurisdiccionales especializados, las comisiones constitucionales en el ámbito del Parlamento e incluso instituciones independientes como defensores del pueblo digital deberán articularse para garantizar que la supremacía constitucional no solo sea un ideal jurídico, sino una realidad cotidiana en el ciberespacio y en el mundo analógico. La República 4.0 no se desarrolla en el vacío, sino en el marco de un constitucionalismo cada vez más globalizado e interconectado. Los estados ya no son solo las únicas referencias normativas. Los tratados internacionales, las sentencias de tribunales regionales y las pautas emanadas de organismos internacionales hoy configuran un ecosistema normativo cada vez más complejo. En ese sentido, el constitucionalismo nacional debe dialogar con un constitucionalismo global cada vez más fuerte, adelantándose o adaptándose a las exigencias de una gobernanza global que atañe a la protección de derechos digitales, la ciberseguridad y la prevención de la manipulación informativa a nivel mundial. El desafío consiste en mantener la soberanía constitucional sin sucumbir a un relativismo normativo que diluya las identidades constitucionales de los pueblos. La República 4.0 requiere encontrar un equilibrio entre la protección del interés nacional y la necesidad de cooperar con otros estados y organizaciones internacionales para abordar problemas transfronterizos como son los digitales. Así, el poder constituyente y las reformas constitucionales deben incorporar una visión cosmopolita que reconozca la interdependencia global, sin abdicar de la responsabilidad estatal de proteger y promover los derechos y libertades fundamentales y, naturalmente, el bienestar de sus pueblos. Muchas gracias.